Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1097-2015, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial, promovida por Sofía Maricruz Herrera Mendoza, representante común, con el objeto de impugnar el artículo 132 del Decreto 1773 del Congreso de la República, Código Penal. La frase, sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de la pena por ninguna causa. El secretario general adjunto dará lectura a la relación de las disposiciones impugnadas, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Las solicitantes en la petición de fondo requieren se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general por vicio parcial del artículo 132 del Código Penal vigente, decreto 17-73 del Congreso de la República, en los términos de la frase, sin embargo se le aplicará pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. 2. Quede sin vigencia de forma parcial el artículo citado, surtiendo efectos a partir del día siguiente de la publicación del fallo en el Diario Oficial. 3. Se expulse de la norma ordinaria por contravenir la constitucional frase atacada, que está contenida en el penúltimo y último párrafo del artículo 132 del Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República, y que al estar firme el fallo se publique en el Diario Oficial. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública, y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los motivos de inconstitucionalidad de la frase impugnada. Deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose de abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las demás partes o miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra Eduardo José Castillo, quien auxilia a Sofía Maricruz Herrera Mendoza. Gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, demás sujetos procesales y compañeros que nos presentan, tengan todos, cada uno de ustedes, buenos días. En el presente caso, pues la procedibilidad de la inconstitucionalidad que hemos planteado, pues se sustenta en un análisis eminentemente jurídico que hemos hecho con los compañeros abogados postulantes, en el cual nos basamos que el artículo 132 viola varios artículos de la Constitución, e iniciaré explicando el artículo 17 de la Constitución Política de la República en el penúltimo párrafo, y que también contraviene el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos en función de lo que establece el artículo 46. No haré lectura, como se ha manifestado, de los artículos en función del principio iuris nobis curia. El principio de legalidad y taxatividad, ya con la frase trillada de nulo un crimen, nula pena sine lege, pues se contraviene al jus incertum. Consideramos que la frase atacada pues está o deja a las personas en una incertidumbre, puesto que no está definida claramente cuáles son los motivos del hecho, cuáles son las circunstancias de la ocasión, cuál es la manera de realizarse el asesinato, para que pueda ser considerada la agravante de peligrosidad de la gente y que pueda ser impositiva de la pena de muerte. En este sentido, pues
es imposible encuadrar un hecho fáctico a una agravante, puesto que no se ha concretado el hecho. Suponemos que estamos ante un estado peligroso y lo que se busca es la neutralización de la gente. Por tal razón, al no precisar los términos bajo las circunstancias en las cuales se da el delito de asesinato para ser constitutivo y ser punitivo con la pena de muerte, pues estamos ante un hecho futuro, incierto, que se aleja de la legalidad y la taxatividad que exige el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Otorga al juez, consideramos nosotros, una facultad psíquica que se escapa del orden jurídico, porque se está dejando al juez de sentencia una facultad para poder valorar hechos a futuro que no se han cometido y que pudiera ser que existen como pudiera ser que no. De igual manera, al establecer las circunstancias del hecho en el que debe de darse muerte a una persona, estamos ante la ocasión, y aquí el artículo, la frase que nosotros atacamos también tiene serios problemas gramaticales, en el sentido de que la ocasión tiene dos acepciones: una es la oportunidad y dos sería la causa o motivo. Y entonces, si ya se castigó la causa o motivo por el que se dio el asesinato y está dentro de los márgenes que establece la pena, pues no sería correcto y también atacaría el non bis in idem que se pueda castigar de dos maneras distintas el mismo hecho. Está también la oportunidad, y entonces aquí estamos ante los móviles, y los móviles también ofrece un problema gramatical porque no establece una acepción en el diccionario de la Real Academia que pueda ser útil a esta frase. Sin embargo, la que pues se puede acercar a esa situación es el concepto de impulso que tiene la persona del sujeto pasivo, del sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Y si estamos en el impulso de una persona, seguimos en la fase del iter criminis. Por tal razón consideramos no puede ser punitivo esa situación. La elaboración de tipos penales pues exige realmente una clara definición de lo que se va a castigar al momento del reproche. Esto en cuanto al artículo 17. Consideramos también que viola el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala con relación al artículo 132 y con el artículo 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí estamos en cuanto a que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Y en la frase que atacamos del artículo 132 bis no se está prohibiendo nada, se deja, como ya indicamos, a una facultad subjetiva del juez. El derecho penal de acto castiga precisamente eso, el acto, pero no una circunstancia que pudiera sobrevenir en un futuro. Y entonces, si analizamos, se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente. Entonces, si se revelare, estamos hablando de una palabra a futuro, y estamos ante una peligrosidad, estamos ante un riesgo, y el riesgo pues no puede ser considerado dentro del derecho penal de acto como una causa para imponer una pena, mucho menos la pena de muerte. Estamos entonces ante una necesidad de una neutralización del posible delincuente, lo cual nuestro derecho penal garantista pues se aleja de esa realidad. Si ya hablamos que la característica que cambia la figura jurídica de homicidio a asesinato puede ser la hazaña, puede ser la perversidad, puede ser la maldad con la que se cometió el delito, entonces ya se está castigando esa situación. No podemos considerar que con esas agravantes sea motivo suficiente para poder imponer otra pena como lo es la pena de muerte, porque estamos ante una presunción entonces, y esa circunstancia no puede ser castigable de ninguna manera. De igual manera, consideramos que viola el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala en función del artículo 132 y los artículos 7, 8 y 9 de la Convención Americana relativas al debido proceso y al derecho de defensa. Todas las normas relativas a la tramitación del juicio deben de ser respetadas para que podamos tener una sentencia pegada a derecho que pueda ser debidamente ejecutoriada.
y el debido proceso pues exige el conocimiento de todas las causas para que el sindicado no pueda tener una sorpresa en la sentencia. Y es el hecho que ocurre en este caso de la frase que atacamos, porque al momento que se le hace saber la acusación del hecho, la agravante de peligrosidad del agente no es probada, eso se queda a una valoración subjetiva del juez posterior a la sentencia. No hay elementos de prueba que puedan demostrar esa peligrosidad del agente. En este sentido, entonces, se viola el debido proceso y el derecho de defensa porque no hay una coherencia entre la acusación y la sentencia. Tampoco están las circunstancias que demuestren la peligrosidad del agente. Y en este sentido, pues el principio general del juicio es que no puede resultar en sorpresa para el sindicado una sentencia. Y si analizamos los casos concretos, pues en la acusación no va contemplada los medios de prueba ni la forma en la que se va a demostrar tal peligrosidad de la gente. No existe tampoco un medio científico que pueda demostrar eso con certeza para el futuro. Al estar definidas taxativamente las circunstancias del hecho, las circunstancias de ocasión, la manera en que la persona debe dar muerte a otra para poder ser acreedor de la pena de muerte, pues entonces sí estaríamos ante un debido proceso. Se castiga con pena de muerte sin que la agravante pues deba ser probada en el debate y que sea sometido a un juicio de contradicción. Se valora entonces características personales del hecho de la persona y no del hecho. Y volvemos entonces al punto del derecho penal de autor y derecho penal de acto. De las probabilidades que el imputado cometa hechos ilícitos en el futuro, pues no pueden ser castigables desde nuestro punto de vista por el sistema penal en el que estamos encuadrados. Ya considerábamos también que se violan los artículos de la Convención Americana, como los mencioné, en función del bloque constitucional que fue reconocido ya por Guatemala y que obliga al control de convencionalidad. Y en este sentido, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que Guatemala expulse el agravante de la peligrosidad de la gente porque es una circunstancia a futuro, subjetiva, y que no puede ser castigada porque se castigan los actos, no las circunstancias personales. Consideramos que viola también los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de la República en función del último párrafo. Y aquí establecemos que la Constitución garantiza la resocialización y la reeducación del sindicado y que ha sido condenado. Y la última parte de la frase establece que el reo que no sea condenado a pena de muerte pues no tendrá derecho a la redención de penas, y esto pues viola completamente los principios constitucionales de la reeducación y la resocialización, porque no se le da oportunidad también al reo de que pueda ser reinsertado a la sociedad. No se da el beneficio de conceder rebaja de penas por ninguna causa, situación que contraviene la Constitución y las teorías de las penas. Recordemos que ya las penas, pues se está ante un derecho penal moderno que establece que las penas de máxima duración pues solo victimizan más al reo y no lo hacen, no lo acercan a la sociedad ni lo hacen poder reinsertarse a la misma. Entonces consideramos que al violársele este derecho, pues se deja sin efecto el artículo 18 y 19 de la Constitución y se da oportunidad, no se le da oportunidad a la reforma del cómputo de la pena. Entonces, ¿qué sentido tiene que la persona, qué motivación puede tener la persona que haga delinquido a tener una segunda oportunidad? De igual manera, pues la redención de pena por trabajo y buena conducta hace que el sistema penitenciario pueda tener un clima más amable dentro de los centros carcelarios, pero al no tener una motivación el reo, pues necesariamente su conducta no va a ser eficaz para la resocialización. De igual manera, consideramos que viola el artículo 4 de la Constitución, porque estamos
que en Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y el derecho. Para aplicar el artículo 132 bis, el juez tiene que utilizar la teoría de la peligrosidad y nuestro sistema penal se basa en la teoría de la culpabilidad. En la primera, pues estamos ante un hecho subjetivo y en la segunda, completamente en un sistema objetivo. Todos los demás delitos del catálogo punitivo de nuestro sistema penal, pues se basan en la teoría de la culpabilidad, más el 132, el penúltimo párrafo y las últimas líneas del penúltimo párrafo y el último párrafo en totalidad, pues violan este principio y se encuadran en la teoría de la peligrosidad de la gente. Entonces no hay una igualdad entre el resto de los delitos punitivos y el 132 del Código Penal. Consideramos viola el artículo 14 de la Constitución Política de la República con relación al penúltimo párrafo sobre el artículo 18A de la misma, en cuanto a la presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. Estamos entonces que la peligrosidad de la gente, como ya establecí, es una presunción juris tantum, y la misma Constitución establece que sobre una presunción no se puede otorgar la pena de muerte. Y entonces, ¿cómo queda el artículo 132 en cuanto a que se deja al juez la facultad volitiva, subjetiva, para poder calificar una peligrosidad? Esto en cuanto a los artículos de la Constitución Política de la República, pero ya vimos que el control constitucional también se puede evocar de acuerdo a las normas internacionales, y el bloque constitucional afirma que los tratados internacionales en materia de derechos humanos pues también son criterios para poder ejercer el control constitucional, y en este sentido pues a través el control de convencionalidad que ha sido definido para que todos los países que son parte de la Convención Americana pues tengan la obligación de respetar los fallos que se han hecho en el extranjero. Y la Corte estableció que Guatemala pues debe eliminar la circunstancia de la peligrosidad de la gente, y en este sentido pues con la venia del tribunal pues quisiera hacer lectura de la parte resolutiva de la sentencia que ordena esta circunstancia al Estado de Guatemala. Sí, abogado, solo se le recuerda que tiene 1 minuto para concluir. Perfecto. La Corte estableció en este párrafo que es contrario a la Convención y consideró que el tener en la legislación guatemalteca la peligrosidad de la gente como criterio para la aplicación de ciertas sanciones es una violación a los derechos humanos, por lo que ordenó en el punto 8 de la parte resolutiva: el Estado debe abstenerse de aplicar en parte el artículo 132 del Código Penal guatemalteco, que se refiere a la peligrosidad de la gente, y modificar dicha disposición dentro del plazo razonable. En este sentido, Guatemala pues todavía no ha cumplido con esa parte resolutiva de la sentencia que he dado lectura y que aparece en el memorial y el escrito inicial de la presente constitucionalidad. Por tal razón, pues habiendo analizado todas las aristas que tiene esta constitucionalidad, pues solicitamos que se declaren con lugar la misma y sea expulsada esta norma en forma parcial del catálogo punitivo. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios. Gracias, honorables magistrados y magistrada de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparece en el día y hora señalado para la vista pública dentro del expediente 1097-2015, dentro del cual se está tramitando una inconstitucionalidad de carácter parcial en contra del artículo 132 del Código Penal. Sirve de sustento para los accionantes el hecho de que la frase que ya se le dio en varias oportunidades de lectura del artículo 132 del Código Penal contraviene lo dispuesto en los artículos 5, 12, 14, 17, 18 y 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como lo establecido en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Utilizan como principal sustento
en su acción el hecho de que la citada frase del artículo 132 del Código Penal no describe en forma clara y precisa y determinada cuáles son las circunstancias de hecho y de ocasión, la manera en que debe realizarse y cuáles son los móviles determinados que resuelvan que se vea sobre la mayor peligrosidad de la gente en cuanto a la aplicación de la pena de muerte en el delito de asesinato, lo cual indica que la falta de esta descripción en la norma crea ambigüedad en la misma por contener conceptos vagos e inaplicables. En el presente caso, señores magistrados, la Fiscalía considera que para poder analizar si existe la ambigüedad que se denuncia y que indica que se pretende aplicar la analogía que señala y que es ilegal en cuanto al artículo 132 del Código Penal, resulta importante señalar una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, identificada con el número 1996-2009. Esta sentencia es de fecha 6 de mayo del 2009, en donde cabe señalar la importancia de la misma, porque la Corte de Constitucionalidad habla específicamente sobre el artículo 132 del Código Penal. Pero para referirse a este artículo, la Corte de Constitucionalidad señala sobre la teoría de la tipicidad y dice: la ley penal especifica cada uno de los hechos, describe, clasifica, acorde al bien jurídico tutelado. Esta teoría señala con exactitud y claridad la suma de los elementos materiales atribuibles al autor, con las notas que caracterizan la acción delictiva y el resultado según los casos. Agrega la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que, si bien es cierto, la ley penal busca la reincorporación a la sociedad del delincuente, debe de tomarse en cuenta que el delito de asesinato, dice la sentencia, está inmerso dentro de los delitos está dentro del apartado de homicidios calificados, dentro de los cuales se debe de establecer circunstancias agravantes que revelan la peligrosidad. Finaliza esta sentencia manifestando que dicha circunstancia no puede tomarse en cuenta para señalar que el Código Penal no respeta esta teoría de tipicidad. En el presente caso, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía considera que no existe el vicio que denuncian los accionantes, ya que el artículo 132 del Código Penal, en la frase que se denuncia de inconstitucionalidad, contiene supuestos jurídicos señalados como hechos rectores del delito de asesinato, que no atentan contra el principio de seguridad y menos aún con el principio de legalidad. El artículo 132 del Código Penal, que se denuncia de inconstitucionalidad en la frase específica, contiene conductas conceptuales suficientemente definidas de forma amplia y genérica, ya que no se puede pretender ser tan casuísticos en la regulación legislativa de la conducta humana en la ley penal, ya que siendo tan variada la conducta humana, esta no puede ser restringida, sino que el legislador debe encontrar la fórmula conceptual en la que debe abarcarse las conductas y el comportamiento. Y en este caso es pretender prohibir a través de una sanción y proteger el bien jurídico tutelado como es la vida. De esa cuenta, a criterio de la Fiscalía, el contenido de la frase que se denuncia de inconstitucionalidad, pues en ningún momento contiene ambigüedad como se denuncia por parte de los accionantes.
Si nos vamos a la legislación guatemalteca en cuanto a la aplicación de la pena, en el capítulo segundo, el artículo 65, establece el mecanismo que debe utilizar el juez al momento de emitir su sentencia y fijar la pena a imponer. Es decir, debe tomar en cuenta al momento de imponer la pena. Dice, el juez o tribunal determinará en la sentencia la pena correspondiente dentro de un máximo y un mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de su víctima, el móvil del delito y la extensión o intensidad del daño causado. Por aparte, también el artículo 66 le dice al juzgador la forma, en qué casos puede aumentarse la pena, pero esta debe respetarse dentro de la mínima y máxima que establece ya el artículo 65 del Código Penal. No se puede pretender que se interprete la ley en forma aislada, ya que el artículo 132 del Código Penal debe tener en cuenta también lo establecido en los artículos 65 y 66 del Código Penal. De esa cuenta, honorables magistrados, para la Fiscalía no existe la supuesta violación de preceptos constitucionales que se denuncian. Al contrario, no se da la interpretación analógica que indican se da con la aplicación del artículo 132 del Código Penal. Resulta de suma importancia manifestarles a los honorables magistrados que en esta sala de audiencias el abogado que me precede en la palabra manifiesta que la peligrosidad no puede ser tomada en cuenta como un parámetro para la fijación de una pena. Entonces, ¿qué debemos de comprender? En lo dispuesto en el artículo 65 del Código Penal, que sí establece que el juez al momento de imponer la pena debe de tomar en cuenta la peligrosidad, lo cual también debe tomarse en cuenta cuando ésta pueda modificarse por circunstancias agravantes. Con todo respeto, honorables magistrados, la Fiscalía considera que en el presente caso la acción de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 132 del Código Penal, decreto 17-73, es a todas luces improcedente, por lo que al emitirse la sentencia debe declararse sin lugar únicamente. Se clausura la presente audiencia.